Vamos a intentar resolver ejercicio el 1031 del Sadiku, que dice que hay que resolverlo por malla. Obviamente, si lo resolvemos por malla, ¿no es cierto? Tendríamos 3 mallas, tendríamos una matriz de 5 por 5, que con esta calculadora da para calcular. Ahora, si nosotros usamos esta calculadora, nos volvemos locos para calcularlo por malla. Entonces, vamos a resolver por malla, lo vamos a resolver con esta calculadora por malla, y con esta calculadora lo vamos a resolver por sustitución de fuente. Entonces, vamos a hacer la primera sustitución, vamos a tratar de hacerlo rápido para no perder tanto tiempo. Entonces, vamos a tratar de poner la calculadora ahí y hacer las cuentas. Entonces, vamos a pegar la calculadora. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el Z que el Z sería el 80 y el 40J, no sé si se llega a ver ahí bien, el 80 y el 40J, que sería como, sería haciendo 1 sobre 80 más 1 sobre menos 40J, correcto, y ahí nos da el primer valor, 16 menos 32J, correcto, el primero. El otro Z, bueno, el otro Z es con 20 y 40J, entonces sería exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que reemplazar acá sería el 80 por un 20. 16 menos 8J. Ahora vamos a averiguar las fuentes. La fuente tenemos que hacer tensión dividido resistencia. Entonces tenemos 100, 120. Ahí se ve bien. 100, 120 dividido el 80. Entonces tenemos 100 ángulo 120 dividido 80. Tocamos acá y ahí obtenemos el resultado de la fuente. Menos 6, menos 0,62, 1. Ahora ya tenemos esto y tenemos la fuente. Vamos a ir a la tensión para transformarlo en este circuito para después hallar la corriente, que es la que nos importa. Que nos olvidamos de decir acá. En el ejercicio lo único que pide es calcular esta corriente. Solo esa corriente pide. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si tenemos la fuente, vamos a pasar a la fuente de corriente, pasamos a la fuente de tensión. Entonces tenemos que hacer esto por esto. Entonces, si tenemos ese valor, lo multiplicamos por ¿cuál? Y por el Z 16 menos 32. 16, entre paréntesis, 16 menos 32J. Y lo vamos a almacenar en la variable A. Acá esta calculadora nos permite 1, 2, 3, 4, 5, 6... creo que 7, 8, 9 memorias. Esta otra no, esta otra tenés, creo que hay como 30 memorias que tenés para usar. Pero bueno, lo estamos resolviendo con esta. Tenemos que arreglarnos con las memorias que no tenemos acá. Entonces lo guardamos en la memoria A, ¿no es cierto? Esta fuente de tensión la guardamos en la memoria A. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos esto A, que está ahí, y ahí quedó guardada en la variable A. Y acá está 24, se ve ahí 24, 64, 37, 32 J. Ahí guardamos A. Bueno, lo mismo hacemos del otro lado. Primero averiguamos la fuente. La fuente sería, nosotros tenemos que esta fuente vale 60 menos 30, entonces tenemos 60. Vamos a ponerlo entre paréntesis para no errar. 60 ángulo, entre paréntesis. Siempre es bueno poner entre paréntesis cuando es negativo, porque si no a veces la calculadora da error.
sobre, y sobre 20 era esta, sobre 20 igual, y ahí obtenemos el primer valor, se ve ahí, 2.59 menos 1.5J, esto es corriente. Y el Z, bueno, el Z ya lo habíamos averiguado. Entonces ahora queremos pasar de fuente de corriente para fuente de tensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar esto por esto. Entonces eso por, entre paréntesis, el valor del Z, 16 menos 8J, 16 menos 8J, igual a, y lo guardamos en la memoria B. Entonces a esto lo guardamos en la memoria B. ¿Ve que marca ahí? Guardado en la memoria B. Entonces ahí tenemos 29, 56, 44, 78. ¿Y esto qué es? Y bueno, esto es amperios. Perdón, tensión, voltaje. Estos son voltaje. Voltaje, y estos son corriente, amperio. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que averiguar? Bueno, cuando ya tenemos esto, lo que tenemos que averiguar es el Z equivalente, este que está acá. Entonces Z1 más Z2 más este Z que vale 60J. En el ejercicio vale 60J. Entonces, 60J. Entonces, tenemos la suma de tres impedancias. Esto más esto más esto. Tres impedancias. Entonces, la primera, ¿cuánto vale? La primera vale 1632. 16 menos 32J. La otra vale 60, la del medio. 60J. Y la última vale 16 menos 8. 16 menos 8J. Igual, ¿cuánto da? Acá está. 32,20. No sé si se ve bien ahí. 32 más 20J. Que fue lo que nos dio acá. 32 más 20J. 32 más 20J. Entonces ahora tenemos que plantear esta malla aquí. Entonces, ¿cómo resolvemos esta malla aquí? Y planteamos malla. Menos. Acá hay un menos. Menos, cuando va al otro lado va más. UA. Cuando bate contra este lado va más. Va para el otro lado menos. Menos UB. Y después tenemos que la I, sacando factor común, saca la I y el Z, que está multiplicando la I, divide acá. Dividido Z. Entonces, vamos a hacer esta cuenta. Sería, entre paréntesis, A menos B, o sea, las tensiones, sobre el Z3, que es 32,20. 32 más 20J. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da? Ahí se ve. ¿Ve? 1.042415, que si nosotros lo queremos en polar, tenemos que venir acá, opciones, bajamos, y en polar sería el número 1. Y ahí está, 2 con un ángulo de 61,42. Volvemos al ANS y lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí como valor. Ahora vamos a hacer esto mismo con esta matriz. Entonces lo que tenemos que hacer es cargar la matriz. Esta calculadora sí permite cargar matrices. Entonces cargamos la matriz y tenemos la matriz. Vamos a ponerlo aquí. No sé si se da para ver ahí. ¿Se llega a ver? Creo que ahí da para ver todo. Entonces 80, 40 negativo J, 0, 0, 0, 0, 0, 0. El próximo, vamos a cargar así, 0, 0, 0, 1. 1 negativo, 0, 0, 1 negativo.
Vamos a cargar acá 60J 0 1. Y ahora vamos a cargar la matriz que quedó acá adentro. 40J menos 40J 0 0 40J 20 negativo 1 1 negativo 0. Y esto lo guardamos en la memoria. ¿En la memoria cuál? Y en la memoria que queramos, la M0. Ahora vamos a cargar la matriz independiente esta que está aquí. Entonces vamos a buscar una matriz línea y tenemos 100 con un ángulo de 120, 0, 60, 0, 0. Este 60 es 60 negativo, o sea, menos 60, con un ángulo, entre paréntesis, 30 negativo. Lo ponemos así porque si no le ponemos el paréntesis a veces la calculadora da error. Entonces, esto es M1. ¿Correcto? Entonces ahora hacemos 1 sobre M0, que sería la traspuesta de M, por M1. Ahí obtuvimos el resultado. Da para ver que nosotros el que queríamos es el I5, que es este que está aquí, el I5. Fíjense cuánto da. 1.04, 1.91, que es el mismo resultado que está acá. 1.04. Este sería por el método de las matrices, que esta calculadora te permite calcular matrices. Esta no, esta te permite calcular matrices, pero matrices reales. Esta podés calcular matrices reales e imaginarias. Estas solo reales. O sea, si el circuito hubiera sido igual, pero en vez de tener fuentes de alterna, tuviéramos fuentes de corriente continua, podríamos haberlo resuelto. Este no, porque este es muy grande. Y esta calculadora llega hasta 4×4, hasta ahí. Hasta matrices 4×4 calcula, de 5 no te calcula. O sea, este no lo podríamos haber hecho con esta calculadora si fueran fuentes de tensión. Pero lo resolvimos por el método de reemplazo de fuente y nos dio el mismo valor. Nos dio el mismo valor. Ahora, si lo queremos en angular, con esta calculadora en angular, fíjense que nosotros esto lo que podemos hacer es guardar. Vamos a llevarlo al home y pedimos el ángulo, y ahí obtenemos los ángulos. 2, fíjense, 2,17, acá se ve 2,17 con un ángulo de 61, que fue lo mismo que nos dio con esta calculadora. Correcto, con esta calculadora, que era lo que hacíamos, y veníamos acá option y pedíamos ahí el 1, 2,17 con un ángulo de 61. Bueno, da para resolver con las dos calculadoras este ejercicio, ya sea por el método de mallas, que tiene que usar matriz, o uno de los métodos que sería el de sustitución de fuente para llegar a hallar solo la corriente que te está pidiendo en el ejercicio, que solo te está pidiendo esta I0. A diferencia que si nosotros hacemos por mallas, te da todas las corrientes. O sea, nosotros obtuvimos aquí, si nosotros vemos aquí, en esta matriz no solo nos está dando la corriente de la I5, nos está dando las corrientes de todas las ramas. Nos está dando la corriente de todas las ramas. Por ejemplo, la I1, que es esta, sería el primer valor, estaría ahí. 5,58, 85, ahí tendríamos la I1, la I2, la I3, la I4 y la I5. I1, I2, I3, I4 y 5. Con esta calculadora da para resolver todo de una sola vez. Con esta da de a 1 por 1 por vez. De a 1 por 1 por vez y utilizando algún método. ¿Da para resolver con esta calculadora el método este de matriz? Sí, da.
Pero ¿cuál es el problema? Que tenés que hacer muchos cálculos matemáticos, porque tendría que hacer esto por esto, menos esto por esto, y poner el valor acá. ¿Se entiende? Después tenés que hacer esto por esto, menos esto por esto, y poner el valor acá. Transformás la matriz esta, que es de 5, en 4. Después cuando la tenés en 4, lo transformas en 3. Después cuando la tenés en 3, la transformas en 2. Cuando la tenés en 2, la transformas en 1, y ahí llegaste al final. Y ahí podés calcular todos los valores. Pero tenés que hacer un montón de cuentas matemáticas que te demoraría, no sé, 40 minutos para hacer todas esas cuentas. Que con esta calculadora la hace en un segundo. La hace. Bueno, esa era la resolución.